Biblia, más o menos. No les doy el número de página porque estoy usando una versión Reina Valera contemporánea, que de repente difiere de la de ustedes, pero hagan su intento. A ver, ¿ya encontraron? Jonás. Muy bien, capítulo 2 de Jonás, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar que todos terminen de encontrar. Jonás, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro, cuando dentro de mí desfallecía mi alma. Me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. El Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Hasta aquí nuestra lectura. No cierren su Biblia, déjenla allí abierta en Jonás. Vamos a orar un momento antes de continuar. Señor amado, hemos abierto tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ella. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene un profundo significado espiritual. Y oramos, Padre, que en esta mañana, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas hacernos entender tu palabra, puedas revelarnos tu palabra por el ministerio de tu Santo Espíritu. Y todos salgamos de aquí, Señor, tocados por tu Santo Espíritu y la autoridad y el poder de tu palabra, como solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, yo asumo que ustedes alguna vez antes han leído este libro, o sea, la historia de este libro no es para ustedes totalmente desconocida. Incluso entiendo que ustedes conocen el desenlace final de lo que pasó con la historia de Jonás. No vamos a tener tiempo en esta mañana o tarde ya para poder analizar todos los detalles, pero yo asumo que esto ya es de conocimiento de ustedes. En todo la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el mayor factor, el factor más grande de impedimento para hacer la obra de Dios no es el cumplimiento del mensaje o el entendimiento del mensaje o del mandato que Dios da que hay que hacer o la descripción de la tarea que hay que hacer. Encontramos más bien siempre que el factor más problemático siempre es el factor humano. Dios usa a hombres y a mujeres para hacer su obra, pero no de cualquier manera.
no en su recuerdo a la escena de Cornelio en el libro de los Hechos orando a Dios. ¿Sí se acuerdan haber leído en Hechos de los Apóstoles a Cornelio? ¿Y cómo dice la Biblia que Cornelio estaba orando a Dios? Estaba pidiendo a Dios, estaba adorando a Dios y diciéndole, Señor, quiero conocerte, quiero conocer de ti, quiero saber de ti. Y entonces dice la Biblia que Dios respondió la oración de Cornelio. ¿Cómo respondió Dios la oración de Cornelio? Ayúdenme ustedes con los recuerdos, a ver, que tienen en la mente. Un ángel, con ayuda así, ¿no? Dios respondió a la oración de Cornelio al enviar un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel a Cornelio? Este es el mensaje de Dios. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Anda a buscar a un hombre que se llama Pedro. Tráelo a tu casa y él te va a dar el mensaje que tú quieres escuchar. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el ángel, si es un mensajero de Dios, si el ángel mismo está viniendo de parte de Dios y por definición ángel significa mensajero, ¿por qué no el ángel le dio de frente el mensaje? ¿Por qué tuvo que llamar a Pedro? ¿Por qué el ángel no le habló de frente el mensaje? Así ahorrábamos tiempo y un mediador, ¿no? Bueno, ustedes saben la respuesta, ¿no? Es porque los ángeles no pueden predicar el evangelio de Cristo. A los ángeles no se les permite el Señor lo ordenara en el cielo, miles, millones de ángeles invadirían la tierra y obedientemente los ángeles empezarían a predicar el evangelio en todo lugar y todo el planeta estaría lleno del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no lo hacen? Porque los ángeles no pueden predicar el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque quienes tienen que hacerlo, ¿quiénes son? Nosotros los creyentes. Es un privilegio que Dios ha dejado a hombres y mujeres que forman parte de su iglesia. Y los ángeles no lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el factor humano es clave en la extensión del reino de Dios y el cumplimiento del mandato de la misión? No tenemos problemas con entender la misión. ¿Qué es la misión? ¿Cuál es el mandato de la misión? Eso está muy claro. El problema siempre es el hombre. La disposición del hombre de obedecer a Dios y hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. Y aquí tenemos a Jonás. Dios, dice la Biblia, no sabemos mucho de Jonás, de repente aparece así en la historia, y dice el capítulo 1 que Dios le llama a Jonás a predicar a Nínive. Y le dice, levántate Jonás y anda a la ciudad de Nínive y dile que la voy a destruir. Nada más. Es el mensaje que tenía que predicar. Fíjense ustedes qué fácil, ¿no? Es como ir a una ciudad X en el Perú, decirle, mira, en la plaza, ¿no? En una plaza principal, Dios va a destruir esta ciudad. Se despiden, van a otra plaza. Ciudadanos de esta ciudad, tengo un mensaje que darle. Dios va a destruir esta ciudad. Chao, me voy.
No hay más explicación, no hay más argumentación. Lo único que tenía que hacer es decir que Dios va a destruir esa ciudad, nada más. Mensaje muy simple, ¿no? Como el que nosotros también tenemos que compartir. El mensaje está allí, el mensaje es claro, el mensaje es sencillo. La tarea que tenemos que hacer es sencilla relativamente. Y entonces dice la Biblia, allí en el capítulo 1, fíjense ustedes en el verso 3, y Jonás se levantó para irse, ¿a dónde? A Tarsis, exactamente al lugar opuesto, en la dirección opuesta a Nínive. Se levantó, dice, para huir de la presencia del Señor. Bueno, un poco iluso también Jonás, ¿no? Pensando que podía huir de Dios. Pero dice la Biblia, se levantó. Y Dios desde el cielo había dicho, qué bien, mi hijo me va a obedecer. Mi siervo me va a obedecer. Pero se levantó para desobedecer. Para huir de la presencia de Dios. Y se fue, compró su pasaje y se fue en barco a Tarsis en vez de ir a Nínive. ¿Qué ocurre aquí con Jonás? Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere someter a Dios su voluntad. Su voluntad es firme. Es un hombre con determinación propia. Es un hombre que sabe lo que quiere en la vida y quiere cualquier cosa menos obedecer a Dios. Y entonces él toma la decisión y huye de Dios a Tarsis tomando un barco. Qué hombre tan obstinado, ¿no? Qué hombre tan determinado, qué voluntad tan fuerte, ¿no? La de este hombre. A los que conocen algo de animales, ya han vivido en el campo por algún tiempo, se dan cuenta cuando un caballo está domado y un caballo no está domado, ¿no es cierto? ¿Cómo se da cuenta uno? ¿Cómo conoce uno a la vista si un caballo está domado o no está domado? Bueno, a veces por la crin, ¿no? El pelo del caballo. Ya cuando está domado, está bien cortadito, ¿no? De acuerdo al gusto del dueño. A veces hasta lo pintan de colores, ¿no? Le ponen pelo amarillo, etcétera. Su cola también, ¿no? Bien cortadita, bien adornadita, ¿no? Si no está domado, no se acercan al caballo o el caballo no se deja agarrar la cola, pero ni jugando, ¿no? Bueno, eso puede ser una distinción, pero hay otra más clara todavía, a lo lejos se nota. Porque algunos dueños de caballos quieren que su caballo todavía tenga el pelo así todo salvaje, ¿no? Los que conocen de animales, han vivido alguna vez en el campo o han tenido oportunidad de acercarse un poco a los animales, se van a dar cuenta que el lomo del caballo domado está doblado. Tiene una hendidura y decimos que su lomo está quebrado, está roto, ¿no? Quiere decir que en el proceso de la domesticación de ese animal tan brioso, tan poderoso, su lomo ha tenido que ser quebrado para ser domado. Vamos a tomar esa figura para aplicarlo a nuestras vidas. El lomo de Jonás no estaba quebrado. El lomo de Jonás estaba todavía íntegro. Y Dios dice, yo no puedo obrar con una persona o a través de una persona, yo no puedo usar a una persona que no tenga el lomo quebrado. Necesitamos quebrar nuestros lomos, nuestras voluntades delante de Dios para que Él nos pueda utilizar. Y entonces Jonás decide irse, sube al barco,
el barco experimenta un problema, tormentas en alta mar. Los expertos marineros se dan cuenta que hay algo extraño en esta tormenta, que no es natural, que no es normal, y conocedores como eran de las situaciones, se dan cuenta que hay algo extraño, y empiezan a investigar y descubren que el culpable de la tormenta o de lo que les está pasando es Jonás. ¿Cómo lo descubrieron? No sé, pero el mundo tiene sus maneras de descubrirnos, ¿no? Cuando el mundo quiere investigarnos, nos va a descubrir cuál es nuestro punto débil. La cosa es que los marineros, la gente del barco, se reúne en un sindicato y lo va a buscar a Jonás y le dice, tú eres el culpable de la tormenta. Y Jonás acepta su responsabilidad. Y Jonás dice allí en el verso 12, efectivamente, yo tengo la culpa, dice, agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Fíjense ustedes, se encuentra descubierto Jonás y le dice a la gente, a los marineros, agárrenme y échenme al mar. ¿Qué está decidiendo hacer Jonás? ¿Qué está decidiendo Jonás? Cuando les dice, échenme al mar, ¿qué cosa está decidiendo él? ¿Quiere bañarse en el mar? ¿Qué está decidiendo? Díganlo, ¿qué está decidiendo? Morir, claro. Él prefiere morir a hacer la voluntad de Dios. Imagínense qué tal lomo, ¿no? ¿Cómo Dios tiene que quebrar a este hombre para que Dios lo pueda usar? Pero qué tal determinación, ¿no? Prefiero morirme antes que obedecer a Dios. Mátenme nomás. Y efectivamente lo agarran, lo echan al mar, el mar se calma conforme a la palabra que él había hablado, y eso produce un gran avivamiento espiritual entre los marineros y la gente del barco. Todos se convierten a Cristo. Ministerio de Jonás, de paso. Y ahí se acabó la historia para Jonás. Dios, que es muy creativo, dice, yo no voy a dejar a este hombre que él salga con su gusto. Yo voy a trabajar con este hombre. Y pacientemente trabaja con este hombre. ¿Qué es lo que hace Dios en su provisión tan creativa, en su manera tan creativa de obrar? Hace que un pez grande, ¿qué tan grande tendrá que ser? Se lo trague entero, sin masticarlo, y se lo lleve a las profundidades del océano. ¿Qué usó Dios para obrar en la vida de ese hombre? Un pez. A veces Dios va a enviar para quebrar nuestras voluntades una enfermedad. A veces la pérdida de un familiar querido. ¿Se acuerdan a Abraham en la Biblia? ¿Cuánto amaba Abraham a Isaac? Y Dios le dice a Abraham, yo tengo para ti un plan tremendo, ¿eh? Pero no puedo obrar en ti hasta que no me entregues a tu hijo. Sacrifícamelo primero. Y eso le dolió en el alma, le partió el corazón a Abraham. Pero Abraham obedeció a Dios. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo con tal de obedecer a Dios. ¿Viene la diferencia, no? A veces Dios nos va a pedir la vida de un ser querido a quien amamos.
A veces Dios va a usar otro pez, el pez de la crisis económica. A veces Dios nos va a dejar sin trabajo, el pez del desempleo, ¿no? ¿Y cuántos otros peces podemos mencionar? Las maneras tan creativas que Dios tiene de obrar. Y va a obrar con nosotros, si habemos aquí 300 personas, de 300 maneras diferentes, sin copiar la una de la otra. Dios es muy creativo, pero escúchalo bien, Dios no te va a dejar. Dios va a obrar contigo, Dios va a trabajar quebrantando tu voluntad, porque ese es el camino de la genuina conversión a Dios. Y entonces Jonás es tragado por el pez se lo lleva, como dice Jonás en su testimonio, allí a las profundidades donde nacen los montes, a esas profundidades que nadie ha llegado jamás, ni un submarino ha llegado. Allí se metió el pez, y él habla de esto en su oración que hemos leído en esta mañana. No tenemos tiempo para detenernos en cada detalle de la oración, pero fíjense el verso 2. Dice, en mi angustia, Señor, te invoqué. Desde el fondo del abismo, clamé a ti. Fíjate el número 3. Me echaste a las profundidades del mar. Fíjate el verso 5. El abismo me envolvió. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Jonás para quebrantar ese lomo? Tuvo que llevarlo 3 días y 3 noches a una experiencia de oscuridad total en el vientre de un pez. Y en estos 3 días y 3 noches, parece que él no pudo dormir porque estaba rodeado de agua, la del vientre del pez. Dice, las algas se me enredaban en la cabeza. Dice, yo tenía el agua hasta el cuello. Estaba todo oscuro, no había luz adentro. Fíjese la experiencia que tiene Jonás. Él dice, tú me levantaste del sepulcro. Eso fue para mí como un entierro, como un sepulcro. Yo estaba muerto, pero estaba viviendo mi muerte. Interesante, ¿no? Él decidió morir. Dios le dijo, ¿quieres morir? Yo te voy a enseñar lo que es la muerte. 3 días muerto, en las profundidades del abismo, sin poder prender la luz. Y dice, mi alma estaba angustiada. Dice él, de mí que mi alma desfallecía. ¿Alguna vez este tipo ¿sabes lo que es el quebranto? ¿Sabes lo que es la? ¿Conoces esa experiencia cuando tu alma desfallece? Si no has llegado a ese punto, déjame decirte, todavía no te has convertido a Cristo. La conversión a Cristo no es repetir las 4 leyes espirituales, una oración y ya eres cristiano. O pasar aquí adelante, recibir la oración del pastor y ya eres cristiano. O pasar aquí adelante, bautizarte y ya eres cristiano. Eso es parte del proceso de una conversión. Ni siquiera asistir a la iglesia es una muestra de conversión. Ni siquiera leer la Biblia es de conversión, porque el diablo también lee la Biblia, ¿no es cierto? Y el diablo no está convertido. ¿Qué tiene que ocurrir para que mi alma se convierta? Tu voluntad tiene que ser quebrada. Tu voluntad no sea quebrada, te podrán hablar de misiones y misiones será para ti un tema. Te van a decir ofrenda para las misiones y hasta ofrendarás para las misiones, pero eso para ti es de tu bolsillo para afuera.
tu corazón no está comprometido. Y te van a decir, ora por las misiones, y tú decís, bueno, voy a orar por las misiones, pero tu alma no está comprometida, tu corazón no está comprometido, tu voluntad no está quebrada. Entonces para ti solamente es un ejercicio religioso, legalista, externo, pero todavía tu corazón no está allí. Pero cuando tu voluntad sea quebrada, cuando tu corazón esté incluido e involucrado, ni siquiera tienen que decirte, vas a ofrendar para las misiones, vas a orar por las misiones, vas a ir a las misiones, porque el corazón de Dios está, el plan de Dios, lo que Dios te está demandando hacer. Pero si tu voluntad no está quebrada, no hay quien te mueva. Y te vas a levantar, sí, pero para irte a la dirección contraria. El Señor te va a decir, levántate y anda a tal lugar. Y tú te vas a levantar e ir al lugar opuesto. Y algunos de nosotros, de repente necesitamos un día de angustia y de desfallecimiento de nuestra alma. 3 días como Jonás. Algunos otros de repente una semana. Yo he conocido personas que han pasado años y todavía su voluntad no está quebrada delante de Dios. Dios tiene mucha paciencia y Dios te va por esas experiencias tan personales que Dios solamente puede preparar para ti. O puedes aprender la lección, como lo hizo Jonás. Y Jonás ora a Dios la oración. 9, cuando dice, yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios si cumplirás. La salvación es tuya, Señor. Dios dice, muy bien, ya tu lomo está quebrado. Ahora sí, y le dice, vomítalo en la tierra de Nínive. Es un taxi submarino que tiene increíble la soberanía de Dios sobre los animales, ¿no? Le causó una indigestión al pobre pez tener a Jonás en el y lo vomitó, lo arrojó en tierra. Dijo, chao Jonás. Y Jonás fue y predicó a Nínive, y Nínive se convirtió, dice la Biblia, hasta los animales se convirtieron. Qué impresionante, ¿no es cierto? Cuando el hombre dijo, heme aquí, estoy listo. Pero mientras dice, heme aquí, envía a mi hermano, Dios no obra. Dios no hace nada. Pero cuando ve que la voluntad nuestra ya está quebrada, entonces Dios detiene su mano y ordena al pez, ya libéralo, ya suéltalo, ya quítale esa angustia. Ya está dispuesto a obedecer. Dios ya creció, ya se convirtió su alma. Ahora sí es un instrumento en mis manos. ¿Te das cuenta que el problema no es la gran comisión? El problema es la gran sumisión. Pero si no hay primero una gran sumisión de tu alma y de tu corazón a Dios, no puede haber cumplimiento de la gran comisión. ¿Cómo es tu caso? ¿Está tu voluntad rendida a Dios? ¿Está tu lomo quebrado? ¿O Dios va a tener que quebrarlo? Cuidado. La mano de Dios quebrando nuestros lomos es terrible, pero al mismo tiempo es lo mejor para nosotros.
mejor es obedecer, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo estás delante de Dios en esta mañana? Dios quiere usarte. La gran comisión está allí, pero Dios no te va a usar hasta que tu voluntad no esté rendida delante del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la experiencia de Jonás. Gracias por este libro, Señor, en tu palabra que nos enseña tantas verdades espirituales. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, que siempre es lo mejor, lo correcto, lo insuperable, Señor, para nosotros. Gracias por mostrarnos a un Dios creativo, a un Dios compasivo, con mucha misericordia, no solamente para obrar con Jonás, sino con el pueblo de Nínive, que vimos aquí su conversión. Señor, obra en nuestras vidas hoy también, Señor, aquí en nuestra iglesia. Tú nos conoces, Señor, y delante de tu presencia no podemos ocultarnos. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que tú nos hagas entender, Señor, que necesitamos quebrar nuestras voluntades delante de ti, que necesitamos rendirnos delante de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Sosténnos, Dios. Danos fuerzas. Te encomendamos nuestras vidas, Señor. Y yo oro por tu iglesia, Padre, para que pueda atravesar por esta experiencia de conversión de sus almas a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Mañana, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas hacernos entender tu palabra, puedas revelarnos tu palabra por el ministerio de tu Santo Espíritu. Y todos salgamos de aquí, Señor, tocados por tu Santo Espíritu y la autoridad y el poder de tu palabra, como solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, yo asumo que ustedes alguna vez antes han leído este libro, o sea, la historia de este libro no es para ustedes totalmente desconocida. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. El Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Hasta aquí nuestra lectura. No cierren su Biblia, déjenla allí abierta en Jonás. Vamos a orar un momento antes de continuar. Señor amado, hemos abierto tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ella. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene un profundo significado espiritual. Y oramos, Padre, que en las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro, cuando dentro de mí desfallecía mi alma. Me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti
hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Más o menos, no les doy el número de página porque estoy usando una versión Reina Valera contemporánea, que de repente difiere de la de ustedes, pero hagan su intento. A ver, ¿ya encontraron? Jonás. Muy bien, capítulo 2 de Jonás, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar que todos terminen de encontrar. Jonás, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: Entonces Jonás